Un saludo, queridos estudiantes, y bienvenidos una vez más a el inicio del tercer parcial de este periodo académico. Este es pues el primer video de una serie de videos que van a estar subiéndose a la plataforma para que sean como un punto de apoyo también para ustedes, para que puedan ir resolviendo sus actividades. Entonces, en este caso hablaré de la tabla periódica de los elementos, que será el tema que se hablará justamente en esta semana. Este tema está en la lección 26 del libro base, que es el de Ciencias Naturales de noveno, y bajo el tema la organización de los elementos. Ahí también encontrarán información pues acerca de la tabla periódica. Entonces comenzaremos. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica o tabla periódica de los elementos es un registro organizado de los elementos químicos. ¿Según qué? Según su número atómico, según sus propiedades y según sus características. Esto lo iremos viendo más adelante conforme avancemos en el tema. La tabla periódica está compuesta hasta el momento por 118 elementos. Estos 118 elementos están confirmados por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, que en sus siglas en inglés es IUPAC. Y de estos 118 elementos, 94 son elementos que existen en la naturaleza y 24 son elementos sintéticos, es decir, que fueron encontrados en un laboratorio, fueron encontrados de manera artificial. Y aquí podemos ver una pequeña ilustración de los elementos de la tabla periódica y en dónde los podemos encontrar, dichos elementos. Ahora, también es muy importante un concepto que tienen que tener para poder seguir avanzando en este tema, porque tienen que saber en sí qué es un elemento. Entonces, los elementos químicos o simplemente elementos son un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Por ejemplo, aquí tenemos carbono. Un elemento va a tener átomos solamente de carbono. Si tenemos un oxígeno, un elemento va a tener átomos solo de oxígeno. Si ya hay algo que tiene átomos de carbono y átomos de oxígeno, no puede ser considerado elemento. Entonces, más adelante hablaremos de eso, pero ahora es importante que tengan en cuenta que para que sea considerado elemento, todos sus átomos deben ser del mismo tipo. Y como tenemos aquí el carbono, tenemos una pequeña representación de lo que tiene la tabla periódica. Es decir, como ya mencioné anteriormente, la tabla periódica es una manera de organizar estos elementos conforme a ciertas características. De esta manera, entonces nosotros podemos tener una idea o podemos ver panorámicamente, entonces, cuáles son estas características que componen estos elementos. Y entonces están a nuestra mano más fácilmente. Por ejemplo, ¿qué información nos dan las tablas periódicas de cada elemento? Por ejemplo, tenemos su número atómico, tenemos el símbolo del elemento, nombre completo y también su masa atómica. Entonces, estos pueden variar, pueden haber tablas que nos presenten más, pueden haber tablas que nos presenten menos, pero bueno, justamente eso va a variar. Número atómico se refiere al número de protones que tiene justamente este elemento, que son pues esa parte positiva, esa carga positiva que tiene el átomo. Más adelante lo vamos a ir viendo. Y su masa atómica pues justamente se refiere a la suma de los protones, que es la carga positiva, y neutrones. ¿Y por qué es masa atómica? Tengan en cuenta esto. Como ya mencionamos que los elementos están formados por átomos del mismo tipo, y un átomo es una unidad que ocupa un espacio, entonces ese espacio tiene que tener una masa. Entonces todos esos átomos que forman estos elementos tienen una masa y pues básicamente a eso nos estamos refiriendo. Entonces es la masa atómica, la masa que tienen justamente los átomos que componen estos elementos. Y pues para ir finalizando, porque esto es de manera breve y rápida para darles un panorama a ustedes de lo que se va a estar viendo, pues ¿para qué nos sirve la tabla periódica? Nos sirve como una herramienta fundamental para el estudio de la química, incluso de la biología y otras ramas de la ciencia, ya que identifica las características principales de los elementos químicos, como les mencioné anteriormente.
También facilita distinguir los elementos a partir de su número atómico. Esto se debe a que los elementos están compuestos por átomos que reciben su nombre y se diferencian por el número de protones, electrones y neutrones que contengan. Entonces, como ya mencionamos, la tabla periódica nos sirve para organizar estos elementos químicos que están en el ambiente y que han sido descubiertos en laboratorios y los ordena conforme a sus características para que nosotros entonces podamos tener mayor acceso a ellos y entonces nosotros podamos ver, distinguir entre ellos y qué es lo que los hace diferentes y justamente para estas personas que trabajan en ciertos ámbitos que es muy necesario que conozcan de estos elementos, entonces la tabla periódica es muy importante para eso. Entonces, no olviden, queridos estudiantes, revisar la plataforma. A diario estarán apareciendo notificaciones y las actividades que se recibirán ese día. También no olviden que el día viernes tenemos una reunión, una videoconferencia por medio de Google Meet para que podamos realizar ciertas actividades que quedarán pendientes y también resolver sus dudas que se vayan acumulando conforme vayan realizando las actividades en esta semana. Que pasen un excelente día.